En la estructura microscópica del ojo, tenemos que recordar que el ojo posee tres túnicas principalmente. Estas tres túnicas son la vascular, la túnica esclerocorneal y por último la retina. Estas se componen de complejos de tipo molecular y estructural. La túnica esclerocorneal, estas se ubican en el segmento anterior del ojo y estas le proveen una protección a las estructuras internas del ambiente externo. También le proporcionan un soporte mecánico y demás funciones. Bueno, esta túnica mide 0,5 milímetros de diámetro en el centro y 1 milímetro en la periferia. Hay que recalcar o hay que saber que esta se compone de 5 estratos. Estos 5 estratos son 3 celulares y 2 acelulares de los que hacen parte de los siguientes. Como primero tenemos el epitelio corneal seguido de la membrana de Bowman. Luego tenemos el estroma corneal, la membrana de Semet y por último el endotelio corneal. El epitelio corneal posee un epitelio plano estratificado no queratinizado con 5 capas de células. Estas 5 capas de células se adosan o se unen con las células contiguas por medio de desmosomas que se encuentran en las prolongaciones interdigitadas cortas. Hay que saber que, o hay que recalcar que si esta estructura se lesiona, tiene una capacidad de regeneración de 5 a 6 días aproximadamente. Seguimos con la membrana de Bowman. Esta membrana es una lámina homogénea que mide de 8 a 10 micrómetros. Esta se encuentra entre el epitelio corneal y el estroma corneal. Estas le proporcionan una barrera mecánica, un soporte mecánico a la córnea, pero también actúa como una barrera contra la diseminación de infecciones. Seguido a esto tenemos el estroma corneal. Este estroma está compuesto por 60 laminillas, que cada laminilla mide 23 nanómetros. Hay una sustancia muy importante y fundamental, la cual es los protoglucanos ricos en leucina que contiene este estroma. Hay que saber que este se ubica, el estroma corneal, entre la membrana de Bowman y la membrana de Semet. Seguimos con la membrana de Semet, que esta es una capa que se encuentra entretejida por fibras y poros que le proporcionan un soporte a esta área. Y luego tenemos al estroma corneal, que está compuesto por capas de células aplanadas unidas por uniones, por uniones adheridas, por uniones permeables y con desmosomas. Seguido tenemos, aparte de la túnica esclerocorneal, la túnica vascular o úvea. Esta túnica está compuesta por 3 estratos. Estos 3 estratos son la coroides, el cuerpo ciliar y por último el iris. La coroides es la capa posterior y pigmentada. Esta capa es de tejido conjuntivo laxo, de abundantes vasos sanguíneos, pero también tiene melanina. Esta melanina o estos melanocitos le proporcionarán el aspecto oscuro a esta parte. En su interior está compuesto o tiene un cuerpo coriocapilar, el cual nutre la retina. Seguido tenemos el cuerpo ciliar, que este está compuesto también casi de la misma manera que el cuerpo, que la coroides, pero este se diferencia porque tiene fibras elásticas y es muy rico en melanina. Este tiene una capa externa y una interna. La externa tiene un epitelio cilíndrico sin melanina y la interna un epitelio cilíndrico simple con melanina que estas dos forman como los componentes del humor acuoso y el enfoque visual de esta misma área. Seguido tenemos al iris, que el iris es la parte anterior y posterior del ojo, la parte más anterior y posterior del ojo, que le proporciona también bueno, actúa como un diafragma contráctil que gradúa o controla la cantidad de luz que controla la pupila y por esto controla la cantidad de luz que entra. También hablaste de irrigación y drenaje, ¿cierto? Por supuesto. Bueno, la irrigación primeramente está dada por la arteria oftálmica. Esta se origina de la arteria carótida interna y esta arteria oftálmica se ramifica en diferentes o más arterias, como por ejemplo la arteria central de la retina, pues que irriga la retina, la arteria posteriores largas y cortas, las cuales irrigan a la túnica vascular y demás componentes, la arteria muscular, que irriga el músculo esquelético de los párpados, pero también irriga el músculo liso del globo ocular y así diferentes arterias. El drenaje venoso está dado
por las venas superiores e inferiores, el plexo pterigoideo, que esto drena en el seno cavernoso. Bien, con respecto al proceso de absorción, ¿qué nos puedes decir, Armando? En la vía ocular, la superficie y los epitelios de esta vía no están diseñados para absorber sustancias. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de la dosis que se administra, muy poca se absorbe. También existen barreras que limitan la absorción y la permanencia, que en este caso se llama la residencia del fármaco en el globo ocular, que no permite pues, la absorción de esta sustancia. Se estima que entre el 1 al 5% del fármaco se absorbe primeramente en el segmento anterior del ojo. Una parte más pequeña de ese 1 al 5% en el segmento posterior. Bueno, las vías bueno, hay dos vías que son la vía esclerocorneal o transcorneal, que es la córnea, y la vía conjuntival escleral. Cabe aclarar que estas vías tienen componentes de grasa, de agua y de grasa. Por lo tanto, eh, estos medicamentos tienen que tener tanto propiedades hidrofílicas como lipofílicas. Siguiendo esto, en la vía conjuntiva, la vía escleral corneal, que es la córnea, tenemos procesos o los fármacos que se admiten aquí son fármacos pequeños y mayormente liposolubles, que estos deben tener un bajo peso molecular. Debido a esto, esto lo hacen por difusión pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las concentraciones del fármaco entre la película lagrimal, la córnea y la conjuntiva, esto le permiten una fuerza impulsora que hace que el medicamento se disperse por medio de estos tejidos. En la vía escleroconjuntival o conjuntival escleral, esto lo hace por transporte activo, fármacos grandes, permeables, fármacos que no son admitidos en la córnea y lo hacen por diferentes mecanismos, transporte activo, transporte paracelular, transcelular y por endocitosis. Por transporte activo, pues hay una proteína que le ayuda a esta molécula a moverse, como por ejemplo el monocarboxilato de calcio, eh, por transporte o por tipo transcelular, que lo hace a través de la célula, o por tipo también paracelular, que es entre las uniones de la célula. Hay un proceso llamado endocitosis, pero que actualmente está siendo estudiado porque lo atraviesan solo nanopartículas. Listo. Ahora, llegados a este punto, hemos abordado distintos temas relacionados con la absorción de fármacos administrados por vía oftálmica. Sin embargo, quedan puntos a mencionar como lo son eh, los factores existentes que influyen en la absorción de los fármacos administrados por vía oftálmica, las formas farmacéuticas de estos mismos fármacos administrados por vía oftálmica y el procedimiento de la administración de fármacos por esta misma vía. Pues yo creo en este punto que ya tú nos deberías como acompañar en cuanto al diálogo, a charlar, que nos explique un poco sobre el tema aquí. Listo, por supuesto, para mí un placer participar en el capítulo 2 junto con ustedes. Bien, en primer lugar, con respecto a los factores que influyen en la absorción de fármacos por vía oftálmica, hay que tener en cuenta, por regla general, según la literatura, la existencia de diversas propiedades físico-químicas, como son el peso molecular, en este caso del colirio-fluoxetino utilizado en el caso clínico de la paciente con conjuntivitis hiperaguda. Entonces, el ofloxacino, en su forma para aplicación oftálmica, tiene un peso molecular de 361.4 gramos mol. Este también en soluciones acuosas tiene un pH de 2 a 5. Por supuesto también que con respecto a la solubilidad se considera un fármaco hidrosoluble y con respecto a su constante de disociación, según la literatura, tiene un pK básico, específicamente de 8.31. Ahora bien, dicho esto, existen diversas barreras oculares, las cuales también influyen en la absorción de fármacos administrados por vía oftálmica. Estas son las barreras precorneales, las barreras corneales y las barreras hematococulares. Con respecto a las barreras precorneales, existen dos. La barrera o la capacidad de fondo de saco y la pérdida de fármaco del líquido lagrimal. Con respecto al fondo de saco, esta es una cavidad
poco profunda ubicada en el párpado inferior, específicamente en el sitio de unión de la conjuntiva vulvar y la conjuntiva palpebral. Según la literatura, la capacidad máxima del fondo de saco, o también denominado saco conjuntival, es de 30 microlitros en los seres humanos. Esta misma capacidad puede verse afectada en condiciones fisiológicas o patológicas, como lo son los casos de alergia o inflamación, como ocurre en el caso clínico, en donde se encuentra la paciente con una inflamación de la conjuntiva propiamente dicha. Entonces, en estos casos o condiciones patológicas se ve afectada o disminuida la concentración del fármaco, lo cual genera en última instancia una disminución de la actividad terapéutica de este mismo. Ahora bien, la segunda barrera precorneal es la pérdida del fármaco del líquido lagrimal, lo cual ocurre como resultado de un lagrimeo o por una absorción poco productiva en la conjuntiva. En segundo lugar, encontramos las barreras corneales. Dentro de las barreras corneales se encuentran el epitelio y estroma corneal. El epitelio funciona como una barrera contra fármacos hidrosolubles, mientras que el estroma funciona como una barrera contra fármacos liposolubles. Y por último, en tercer lugar, encontramos a las barreras hematococulares, las cuales también son dos. Se encuentra la barrera hematoacuosa y la barrera hematorretiniana. Estas barreras hematococulares funcionan o tienen como función impedir el paso de sustancias extrañas hacia el torrente sanguíneo. Con respecto a la barrera hematoacuosa, esta se encuentra en la cámara anterior del ojo y funciona como barrera contra fármacos liposolubles, mientras que la barrera hematorretiniana se encuentra en la cámara posterior del ojo y se caracteriza por impedir el paso de sustancias peligrosas o proteínas plasmáticas hacia la retina. Posteriormente hay que hablar de las distintas formas farmacéuticas existentes de los mismos fármacos administrados por vía oftálmica. Estas se pueden categorizar de acuerdo a su estado de la materia, si se encuentran en estado líquido, semisólido, sólido o mixto. Bien, dentro de las formas farmacéuticas líquidas se encuentran las gotas para los ojos, o también denominadas colirios, las suspensiones y las emulsiones. Dentro de las formas semisólidas se encuentran los ungüentos y geles para los ojos. Dentro de las formas sólidas se encuentran polvo para los ojos, se encuentran también inserciones oculares y lentes de contacto terapéuticos. Y dentro de las formas mixtas se encuentra el gel in situ. De todas estas cabe destacar las gotas para los ojos o colirios, que son las utilizadas en el caso clínico de la paciente. Resulta que los colirios son administrados en la cámara anterior del ojo. Estos representan el 95% de los fármacos comercializados para ser administrados por vía oftálmica. Una de las ventajas de esta forma farmacéutica es que los colirios son considerados fármacos estables y también son fáciles de administrar. Sin embargo, existen diversas desventajas como su bajo tiempo de retención, inferior a 5 minutos, presentan baja biodisponibilidad y también pueden tienen unos efectos secundarios muy graves. Ahora bien, dicho esto, cabe destacar las distintas propiedades físico-químicas de distintas formas farmacéuticas administradas por vía oftálmica. De todas estas, cabe mencionar las propiedades físico-químicas del colirio de ofloxacino. El ofloxacino, en su forma de administración oftálmica, tiene un peso molecular de 361.4 gramos mol. Es decir, es considerado como una molécula de pequeño tamaño o de bajo peso molecular. A su vez, en soluciones acuosas, este fármaco tiene un pH de 2 a 5. Con respecto a su solubilidad, es considerado hidrosoluble, y con respecto a la constante de disociación de este fármaco, se dice que tiene un pK básico, específicamente de 8.31. Llegados a este punto, me gustaría llevar o demostrar a través de una representación cómo sería el procedimiento de administración de fármacos administrados por vía oftálmica. Sin embargo, antes de llegar a ello,
o antes de realizar la demostración, quisiera destacar de que dentro de los pasos dados por la literatura científica para el procedimiento de administración de fármacos vía oftálmica, hay uno que quiero resaltar, el cual es que se debe realizar la valoración de los nervios del tercer, cuarto y sexto par craneal, los cuales se relacionan con la motilidad del ojo. ¿Por qué? Cito textualmente en el caso clínico. La motilidad extraocular parecía estar afectada, por lo que se solicitó una tomografía computarizada orbitaria, que confirmó únicamente la afectación preseptal. Por lo tanto, surge la importancia de destacar de que se debe llevar a cabo la valoración de los nervios del tercer, cuarto y sexto par craneal. ¿Por qué? Porque estos son los relacionados con la motilidad ocular propiamente dicha. Ahora sí, llegado a este punto, me gustaría que Yamil me colaborara con respecto a la realización del procedimiento. Por favor, ubica tu silla por acá. En primer lugar, llevamos a cabo la colocación de guantes. Se le realiza previa anamnesis al paciente. Se valora el campo visual, agudeza visual, si el paciente presenta dolor o ardor, o también visión borrosa. Posteriormente, se le explica al paciente de que debe colocarse en posición supina, sentado, con la cabeza inclinada hacia atrás y la mirada hacia el techo. Tomamos el frasco gotero, destapamos, con la mano no dominante, específicamente con el dedo índice, lo colocamos sobre el párpado inferior para exponer el saco conjuntival. Aquí realizamos la aplicación de la gota. Le pedimos al paciente que cierre los ojos. Llegados a este punto, finalizamos el procedimiento de administración de fármacos por vía oftálmica. Quisiera agradecer a todos por su atención, por también que haya sido un espacio ameno con los invitados, por supuesto, y que sigan siguiéndonos en podcast de conocimientos médicos. Gracias.